Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de recursos literarios curiosos de los que ya os he hablado. Voy a incluir alguno nuevo y este va a ser un primer vídeo de varios que voy a hacer porque he encontrado un montón de recursos literarios curiosos que me parecen dignos de compartir porque realmente son curiosos y cosas singulares que además vas encontrando a medida que vas leyendo, y es todavía más divertido cuando sabes de qué es lo que están haciendo los escritores. Los primeros de los que os tengo que hablar, el primero del que os tengo que hablar es La loca del ático, que es un recurso literario que nació en el siglo XIX y que nos habla de esa mujer. Ya hice un vídeo al respecto en el que os recomendaba libros en los que salían personajes muy característicos de La loca del ático. Es este personaje femenino que no aparece hasta prácticamente el final de la trama, que normalmente es una mujer encerrada, que la han encerrado por loca cuando normalmente no es que estuviera muy loca, aunque bueno, hay circunstancias y ocasiones en las que realmente te lo plantean como una persona completamente desquiciada, y que la familia, por vergüenza o por circunstancias varias, había encerrado en algún lugar y de repente salen para fastidiar la felicidad de los protagonistas de la trama. Normalmente ese es el paso, pero bueno, hay varios ejemplos y en ocasiones no utilizan el recurso exactamente de esta forma. A mí es un recurso que me parece fantástico, fabuloso y que siempre me deja con la boca abierta porque realmente las tramas son muy elaboradas en cuanto al personaje de la loca del ático. Bien, en segundo lugar, otro recurso literario del que ya os he hablado es el de la cuarta pared. Creo que os hablé de él cuando hablé de Niebla de Unamuno. No sé si exactamente fue en ese libro, creo que ya os había hablado antes de él. Pero bueno, es un recurso literario que sencillamente es cuando el escritor se dirige directamente a ti. O sea, tú estás leyendo una novela, una historia, lo que sea, y de repente el narrador habla contigo directamente como lector y a mí me parece un recurso estupendo. Es un recurso que nació en el teatro, cuando tú estás viendo una obra de teatro y de repente los actores se dirigen al público directamente. Eso se le llama romper la cuarta pared, pero también hay muchas novelas en las que esto pasa y a mí eso me resulta curiosísimo, me suele divertir bastante y me parece un recurso muy complicado de utilizar bien. O sea, no difícil de utilizar, pero que venga a cuento o que venga al caso es lo que me parece más difícil de este recurso literario. El tercer recurso literario del que os voy a hablar es uno del que os he hablado hace poquísimo, que es el personaje Mary Sue, que es esta protagonista que es tan perfecta, que es imposible de creer, imposible empatizar con ella y que tiene muchas características singulares, que suele ser un recurso que se utiliza sobre todo en literatura juvenil y que ha nacido pues un poco a la par con todo este fenómeno literario en cuanto al young adult, y que bueno, suele ser un personaje repulsivo y bastante odioso. El siguiente recurso literario es Deus Ex Machina. De este no se ha hablado todavía, o yo creo que no se ha hablado propiamente de él. Es un recurso bastante conocido, o bueno, yo creo que es bastante conocido, igual no lo conocéis con el nombre propiamente dicho, pero es un recurso en el que en una historia cualquiera, de repente, y sin venir a cuento de la nada, pasa algo que resuelve todos los problemas de la trama, que suele ser algo muy frustrante para el lector. A mí me parece un recurso horroroso normalmente, no me gusta nada, porque eso, estás leyendo una trama y de repente cae un rayo y mueren todos los malos, por ejemplo. Eso sería un Deus Ex Machina, ¿no? Es en plan, algo externo te soluciona todas las papeletas de la historia y a mí no me gusta nada. Relacionado con el Deus Ex Machina está el recurso literario de Todo fue un sueño, que sería una manera de solucionar todos los problemas de la trama. Esto es, te están contando una historia, pasa esto, pasa lo otro, un montón de circunstancias que estás deseando ver cómo se resuelven y en vez de resolverse paso a paso, pues resulta que el protagonista se despertó y todo era un sueño. Este recurso literario solo me gusta en Alicia en el País de las Maravillas. En el resto de circunstancias es un recurso que odio profundamente porque como lector me resulta muy, muy insatisfactorio. Y por último os quiero hablar del síndrome de Campbell o el camino del héroe. Este es muy curioso, es muy utilizado en fantasía y se llama el recurso de Campbell porque Campbell fue el que como que lo mencionó por primera vez. No fue el que lo usó por primera vez, pero sí el que lo mencionó por primera vez, que en muchas de las historias de fantasías hay un héroe que recorre unos pasos determinados, no sé si son 12 o, bueno, son unos pasos determinados y que si tú te das cuenta, en todas y cada una de las aventuras que has leído, o prácticamente en todas, has seguido ese camino que va de llamada a la aventura, primero dice que no a la llamada, luego se ve comprometido con la misma, luego viene una ayuda sobrenatural, bueno, y va así paso a paso. Este es curiosísimo ver cómo está hecho el camino en sí
y posteriormente leer algo relacionado para verlo en vivo y en directo. Es la mar de curioso, pero todo el mundo sigue esas pautas y además es curioso porque es el típico recurso que la gente no es consciente que utiliza, pero que al final todos hacen más o menos el mismo camino y lo utiliza muchísima gente, sobre todo en el mundo de la fantasía. Y bien, estos son los recursos literarios de los que os voy a hablar hoy. Os hablaré de muchísimos más porque de verdad que no os hacéis una idea la pila de recursos literarios curiosos que hay. Y me parece algo cuanto menos interesante si sois lectores, sobre todo eso, para ir descubriendo a medida que vais leyendo. Y nada, cualquier recurso literario que se os ocurra que sea un poco curioso, me lo ponéis en los comentarios y si yo todavía no lo he encontrado, tened por seguro que lo utilizaré para futuros vídeos. Y nada más, eso es todo por el vídeo de hoy. Como siempre os contesto en los comentarios. ¡Hasta luego!